Eric Calcaño está en comunicación con nosotros, sociólogo, fue embajador en Francia, ex senador nacional y diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Eric, te saluda acá Julián Saúd, Federico Montero, Sergio Chousa y Julio Martínez de la M530. ¿Cómo te va? Hola, un gran saludo a toda la mesa y un gusto escucharla, Eve. Muchas gracias. Una gran amiga. Eve, ¿cómo se la extraña? ¿Cumplió? Lo único es que era de gimnasia. Eso, bueno. Para un pinta, pero bueno, lo podemos superar por la persona excepcional que es Eve y que nos sigue hablando. Su pasión rebalsa las camisetas, Eric. Por supuesto, lo digo de modo anecdótico, sí, folclórico. Obvio. Nada más que admiración y emoción. ¿Cómo ves el escenario después de, que hay que decirlo también, hace 25 años que quieren cerrar este acuerdo y por H, por B, no se cierra? ¿Cómo ves este nuevo capítulo de frustración de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Y creo que es una buena noticia que no se firme el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Creo que este gobierno que se va tendría que haber empezado por ahí. Y entonces quizás nos podríamos liberar a ejercicios contrafácticos. ¿Por qué no sirve el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Porque son acuerdos entre países desiguales, acuerdos entre países con productividades distintas. No es la misma la productividad media del Mercosur, si se quiere, que la productividad media de los países de Europa, en particular pienso en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Italia. Y sobre todo las condiciones que ponían eran condiciones que ya hacían al funcionamiento económico o incluso a la distribución de poder político, la posibilidad para las empresas europeas de presentarse en todas las licitaciones, bienes, servicios, licitaciones públicas, la remota posibilidad existente, pero más o menos poco plausible, de poder exportar determinados productos agrícolas a Europa, siempre y cuando se respetaran determinadas barreras sanitarias. Veamos, lo que busca Europa, lo que buscó Europa siempre han sido mercados. Es la vieja historia de los términos del intercambio. Vendiendo materia prima, te venderé productos manufacturados. Hace mucho tiempo que hacen ese negocio con nosotros, ¿no? Claro, pero el problema es que mucha gente lo ha creído, y lo ha creído a lo largo de los siglos, y en general no me parece que haya suficiente evidencia empírica como para decir que eso ha funcionado. Digo, la Argentina me parece que tiene que seguir más un camino de industrialización, de mercado interno, de profundizar el Mercosur, que no sea solo un buen negocio para algunas empresas nada más, y después en todo caso tratar con otros países. Pero las condicionalidades que se ponen en esos acuerdos del Mercosur al final terminan siendo muy gravosas. Desde ya que no estamos en una buena situación, habida cuenta que tenemos como 40 tratados bilaterales de inversión con 40 otros países que les aseguran rentabilidad, reconocen el Tribunal del CIAD, y tenemos un montón de cuestiones que tienen como base jurídica legislación extranjera, como los tribunales de Estados Unidos. Digo, creo que hay mucho que avanzar en ese punto, pero al menos no se siguió en la ignominia de pensar que este acuerdo podía servir para algo. Bueno, los acuerdos, básicamente, los acuerdos internacionales, uno puede decir, sí, lo voy a hacer, y que duran 25 años las negociaciones, o 50, no importa. Pero el día que se firman, si es que se firman, ya empiezan a correr determinados derechos de los países desarrollados y obligaciones de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Siendo embajador en Francia, recuerdo cómo los agricultores franceses, los viticultores franceses, iban a los supermercados con los martillitos y rompían todas las botellas de vino argentino que había. No hay ningún problema. Esa imagen es proteccionismo en buenos días. Claro. Después, lo que vos tenés que tener son, dentro de una política de industrialización que hoy está más lejana que nunca, que es también una visión de poder. Si vos querés que la Argentina sea un país agroexportador, extractivista, basado en los hidrocarburos, nada más,
bueno, vamos a empezar con eso el 10 de diciembre, veremos qué sucede. Ahora, Eric, ¿cómo estás? Te saluda Federico Dígame. Montero. Te Hola, consulto también sobre la contraparte, ¿no? Porque la Europa con la que se empezó a negociar este acuerdo no es la misma Europa que ahora. Está sumida en una crisis política, una crisis de identidad, una crisis estratégica de proyecto, y en ese marco pareciera ser que tampoco era tan conveniente el término en que estaba planteada la discusión para la Argentina, ya yendo más allá de lo que se gana y lo que se pierde en términos de planteo geopolítico. Ahí el signo de pregunta es: ¿qué veía Lula en ese marco como para querer avanzar e insistir con el proyecto? Mirá, ¿Qué análisis haces? Tenés totalmente razón. Quizás Lula lo tiene que hacer por una necesidad de darle salida a la producción agropecuaria brasileña, y también reforzar su poder de la manera que él lo considera necesario. Lo que vos decís creo yo que tiene mucho que ver, porque Europa nace como proyecto político, luego como una instrumentación económica, pero con el Tratado de Maastricht, con una moneda común que básicamente es el marco extendido a todos los demás países del mundo, con un Banco Central Europeo supuestamente independiente, lo que se hace es simplemente terminar con un proyecto político donde había socialdemócratas y socialcristianos, para pasar a un sistema político donde hay liberales de izquierda y liberales de derecha, en un contexto donde la guerra con Rusia, indirecta, pero guerra al fin, les ha cortado el abastecimiento barato de energía, donde tienen que vender los productos que China hace más baratos. Están en un problema. Con la guerra en Ucrania, una vez más, y retomando lo que vos decís de geopolítica, Estados Unidos es el gran ganador. Ha logrado aplastar la economía europea y darle facilidades a las empresas europeas para que se instalen en Estados Unidos. Entonces, en esa reconfiguración geopolítica, efectivamente, no sé si es tan necesario tener un acuerdo con Europa, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político. Ahora, hoy me parece que lo que está en desarrollo es el sur global, y deberíamos insertarnos en ese sur global. Estamos en comunicación con Eric Calcaño, sociólogo, ex embajador de Francia y senador nacional y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido. Eric, ahora todo lo que nosotros podemos decir sobre el debe, esto de que debería hacerse, el rol de China, el rol de India, cómo debería gestionar la región ese tipo de relaciones, es en el marco de una nueva presidencia como la de Javier Milei. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puedes esperar de los nombramientos que se han hecho? Nada bueno, pero bueno. No, nada bueno. A ver, si él ya dijo que se va a alinear con Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos e Israel sigan sus propios intereses nacionales, está bien, pero que Argentina abandone sus intereses nacionales para seguir los intereses nacionales de Estados Unidos, y no me parece muy coherente. Y trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, además de violar unos 20 o 25 acuerdos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Asamblea General, también hace caer nuestra postura sobre Malvinas. Me parece que es simplemente vamos a asistir a un negocio financiero. Explica, no tiene... ¿Cómo? Eric, abriste varios elementos, me parece interesante contar. Perdón. ¿Por qué trasladar la embajada, que parece política internacional un retroceso, tiene que ver con Malvinas? ¿Cómo es eso? Porque hay resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas que dicen que la capital de Israel es Tel Aviv, y entonces no hay que meterse con eso. De hecho, creo que el único país que tiene embajada hoy es Estados Unidos. No, en otro tiempo hubo otros países que la tuvieron. Pero nuestra resolución, la que se consiguió en la época del gobierno de Libia, es una resolución que obliga también al Reino Unido de Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones, con o sin guerra de Malvinas mediante. Esa resolución está y sigue vigente. Si nosotros nos empezamos a burlar de las resoluciones, es posible que nos digan, bueno, si ustedes se burlan de esta, yo me burlo de la de ustedes. Claro. Acá no hay los estados, en materia de relaciones internacionales, los estados son monstruos fríos. Se guían por intereses, no por simpatías.
y tener una persona en la presidencia que se guíe por simpatías, antipatías, bueno, no va a favorecer demasiado nuestro interés nacional. En ese punto, como en los demás. No, está bien, queda clarísimo en política internacional cómo uno debe manejarse y estos cambios. Además, en el meterse en el asunto de Medio Oriente, lo único que puede hacer es apoyar las resoluciones internacionales de Naciones Unidas y enmarcarnos en esa Carta de Naciones Unidas. De lo contrario, compramos quilombos. Bueno, en ese sentido, entonces volvemos al Mercosur y te reformulo la pregunta según el criterio que seguramente va a usar Milei. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos e Israel con el Mercosur para saber qué intereses tendrá Milei? Y vender los recursos, vender productos, los recursos naturales, el litio. Ya Elon Musk se hizo amigo de Javier, esperemos que pronto haga buenas migas con Conan, y a partir de ahí asegurarse lo que Elon Musk quería en Bolivia, que lo va a poder tener en Argentina. Y al decir esto piensa que estoy cayendo en una versión totalmente complotista de la historia, a la que me opongo, pero me parece tan claro. Después, con el gran financiamiento o con la necesidad de dólares, porque ni la venta de YPF ni los ajustes que pueda hacer van a ser significativos, ¿qué vamos a tener que poner en garantía? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué pasa de acá a marzo con el tema de los precios? ¿Se podrán estabilizar los precios sobre una base de una bruta recesión? Bueno, eso ya es para economistas, para políticos y para el pueblo argentino. Lo que sí sé de las relaciones internacionales es que tu política internacional es la continuación de tu política interna por otros medios. Eric, muchas gracias por esta conversación y aclarar un poquito. Va a haber que esperar, una de las acciones que más detesto, hay que esperar para ver, y en todo caso a ver qué respuesta se da. Sí. Bueno, un gusto estar en la radio de las madres. Un placer. Un abrazo muy muy grande y muchas gracias por su generosidad. Era Eric Calcaño, sociólogo, embajador en Francia, senador nacional, diputado nacional. Pasó acá para tener un panorama un poquito más preciso de estos vínculos, ¿no? No podemos esperar nada bueno, podemos decir como título.